Mi nombre es Alejandro y lo que voy a compartirles es una historia que me persigue hasta el día de hoy. Ocurrió hace algunos años en Xochimilco, una de las alcaldías más antiguas y misteriosas aquí en la Ciudad de México. En aquel entonces yo era un joven recién llegado a la capital, buscando oportunidades y huyendo de una vida de pobreza en mi pequeño pueblo natal, aquí en Guerrero. Ingresé a trabajar en una compañía de transportes, encargado de mover mercancía de un punto a otro. Parecía un trabajo sencillo, pero poco a poco fui dándome cuenta de que no era tan inocente como aparentaba. Los jefes para los que trabajaba tenían vínculos con el crimen organizado. Nada de lo que transportábamos era legal, y aunque al principio intenté mantenerme al margen, pronto me vi envuelto en ese mundo oscuro sin poder escapar. Recuerdo la primera vez que tuve que manejar una de esas camionetas cargadas. El ambiente era tenso, el silencio casi asfixiante, mientras conducía por las calles de Xochimilco. Podía sentir la presencia de algo más, algo que no lograba identificar al momento, pero que sin duda me erizaba la piel. Cuando llegamos a nuestro destino, un viejo almacén abandonado en las orillas de la ciudad, me pidieron que revisara la carga. Al abrir las puertas me quedé helado. Yacían allí apilados como si fueran simples bultos, cuerpos de varias personas, hombres, mujeres de todo tipo, todos con signos de caos extremo. Traté de mantener la calma, de no dejar que el horror que sentía se reflejara en mi rostro. Sabía que si mostraba debilidad, pondría en riesgo mi vida, así que con manos temblorosas procedía a la tarea encomendada: limpiar y ocultar cualquier rastro de lo que habíamos transportado. Mientras limpiaba todo el líquido vital que había, me invadió una sensación de vacío. ¿Quiénes eran esas personas que habían cometido para merecer un final tan atroz? Intenté no pensar en ello, concentrarme solo en mi trabajo y salir de allí lo antes posible. Pero a partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: miradas furtivas, susurros entre los hombres, un ambiente de desconfianza que parecía envolver todo a nuestro alrededor. Y luego, las desapariciones comenzaron. Uno a uno, los conductores con los que trabajaba iban desapareciendo, sin dejar rastro alguno. Primero fue Raúl, un hombre de confianza que había estado en el negocio por años. Nadie supo lo que le había pasado. Simplemente no volvió a presentarse a trabajar. Semanas después fue el turno de Javier, un tipo rudo pero eficiente. Lo encontraron en un callejón aquí en la ciudad, con su cuerpo totalmente irreconocible. Poco a poco el miedo se fue apoderando de todos nosotros. Cada vez que me subía a esa camioneta, sentía que podría ser el siguiente. Mis ojos escudriñaban constantemente las sombras, buscando algo, lo que fuera, algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Y entonces una noche, todo cambió. Estaba manejando de vuelta a la ciudad, después de haber dejado la carga en el almacén. Era tarde, casi la 1 de la madrugada, y las calles estaban desiertas. De repente el motor de la camioneta comenzó a fallar. Intenté mantenerla en marcha, pero poco a poco fue perdiendo fuerza, hasta que finalmente se detuvo por completo. Yo maldije mi suerte y bajé a revisar qué había ocurrido. Todo parecía en orden, no había señales de desperfecto mecánico. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido, casi un susurro, que parecía provenir de la parte trasera de la camioneta. Lentamente me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando abrí la puerta, nada podría haberme preparado para lo que vi. Allí, entre los asientos manchados,
se encontraba una figura. Era un hombre, o al menos lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba retorcido en ángulos imposibles, la piel amoratada y los ojos desorbitados, como si hubiera sido víctima de una tortura extrema. Pero lo peor no era su apariencia aterradora, sino la sensación que emanaba de él. Era como si una energía oscura y maligna lo rodeara, congelándome en mi lugar. Intenté gritar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Entonces la figura se movió, lentamente. Volvió la cabeza hacia mí, y pude ver que sus labios se abrían en un gruñido inhumano. Yo retrocedí. El pánico se estaba apoderando de mí, y cerré la puerta de golpe, huyendo de allí lo más rápido que pude. Corrí hasta llegar a mi departamento temblando de miedo. ¿Qué había sido eso? ¿Cómo era posible que alguien pudiera estar vivo en ese estado? Intenté convencerme de que había sido una alucinación, producto del cansancio y el estrés, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura retorcida, escuchaba ese gruñido aterrador. Empecé a evitar la camioneta, alejarme de todo lo relacionado con mi trabajo, pero el miedo me perseguía. Mis compañeros también notaron que algo andaba mal conmigo. Algunos comenzaron a sospechar que les estaba ocultando algo, y pronto los rumores y las acusaciones se extendieron. Temiendo por mi vida, decidí renunciar y alejarme de todo aquello, pero la sombra que me atormentaba no me dejaba en paz. Sentía que me seguía, que me observaba desde las esquinas oscuras, esperando el momento adecuado para reclamarme. Intenté huir, cambiar de ciudad, de trabajo, incluso de identidad, pero nada parecía funcionar. Finalmente, hace unos meses recibí una llamada. Era uno de mis antiguos compañeros, un hombre al que siempre había considerado de confianza. Su voz sonaba aterrada, casi irreconocible. Me contó que la maldición que nos perseguía no se había detenido. Uno a uno los hombres que habían estado involucrados en aquel negocio habían sido desaparecidos, o también habían sido encontrados sin vida, de formas cada vez más horribles. Algunos decían haber visto sombras moviéndose en la oscuridad, figuras espectrales que parecían perseguirlos. Y entonces mi amigo me reveló algo que me heló por completo. Él había sido testigo de lo que le había sucedido a nuestro antiguo jefe, el hombre que nos había introducido en ese mundo de caos y oscuridad. Según su relato, el jefe había intentado llevar a cabo un ritual, una especie de pacto con fuerzas sobrenaturales, pero algo había salido terriblemente mal. La figura que había invocado, una criatura de pesadilla, lo había devorado vivo, arrancando su alma y dejando solo un cuerpo sin vida. Mi amigo aterrado logró escapar, pero sabía que la sombra lo perseguía. Me suplicó que huyera, que me alejara de todo esto, antes de que fuera demasiado tarde. Desde entonces, he estado viviendo con miedo constante, siempre mirando por encima de mi hombro, esperando ver esa figura horripilante surgir de la oscuridad. A veces en sueños, escucho susurros que me llaman, que me piden que me reúna con ellos. Sé que tarde o temprano, las sombras que me acechaban vendrán a por mí, que no habrá lugar donde pueda esconderme de esa maldición, que se ha apoderado de todos los que se atrevieron a desafiar a las fuerzas ocultas que gobiernan en esa parte de la ciudad. Quizás esta sea mi última oportunidad de advertir a alguien, de evitar que otros caigan en la misma trampa en la que yo me vi envuelto. Si alguna vez se encuentran con algo o alguien que les parezca demasiado oscuro, demasiado poderoso para ser humano, huyan, huyan y no miren atrás, porque la sombra de Xochimilco no me perdona, y va a perdonar a quienes se atrevieron a desafiarla. Hola, soy un sicario. Sé que esa palabra suena fría, despiadada,
pero es la realidad de mi vida. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero es la única forma en la que he podido sobrevivir en este mundo. Crecí en las calles de Tijuana, rodeado de caos y pobreza desde muy joven. Aprendí que la única manera de seguir adelante era siendo más duro, más implacable que los demás. Así que me uní a una de las células del cartel que operaban aquí en la zona. Al principio solo era un halcón, vigilando las calles y avisando de cualquier movimiento sospechoso, pero pronto ascendí en las filas, demostrando mi valía con cada trabajo que se me encomendaba. Recuerdo la primera vez que tuve que terminar la vida de alguien. Fue hace casi 10 años, en un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad. Mi objetivo era un hombre que le debía dinero al cartel. Cuando lo vi sentí que el corazón se me iba a salir del pecho, pero sabía que no podía fallar, que si lo hacía yo sería el siguiente. Así que con mano firme le disparé directamente a la cabeza. Fue un momento que me marcó para siempre. El sonido del disparo, el olor a pólvora, el líquido vital salpicando a mi alrededor. Supe entonces que no había vuelta atrás, que me había convertido en algo que ya no era humano. A partir de ese día, el estar haciendo eso se volvió parte de mi rutina. Hombres, mujeres, todos eran objetivos, todos eran prescindibles. Aprendí a no sentir, a ver a mis víctimas como simples números, como obstáculos que debía eliminar para mantener mi posición dentro del cartel. Pero a pesar de todo, nunca logré acostumbrarme del todo. Cada vez que apretaba el gatillo, una parte de mí se iba. Veía los rostros de aquellos a quienes había quitado la vida, sus ojos suplicantes, sus gritos de terror, y por las noches sus fantasmas me atormentaban en sueños. Yo intenté escapar de ese mundo varias veces, pero era inútil. El cartel tenía ojos y oídos en todas partes. Si intentabas desertar, te cazaban sin piedad, y yo no quería correr con la misma suerte de tantos otros que habían osado desafiarlos. Así que seguí adelante, enterrando cada vez más profundo mis remordimientos, mi humanidad. Me volví más frío, más despiadado, con cada trabajo que se me encomendaba. Llegué a ser conocido como uno de los sicarios más eficientes y temidos del cartel. Pero a pesar de mi éxito, nunca logré llenar el vacío que se había apoderado de mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mis víctimas, escuchaba sus gritos, y con el paso del tiempo, ese vacío se convirtió en una carga demasiado pesada de llevar. Fue entonces cuando conocí a Sofía. Era una mujer joven, hermosa, que trabajaba como mesera en uno de los bares que solía frecuentar. Al principio me acerqué a ella solo por diversión, por una noche de placer, pero con el tiempo algo cambió. Sofía logró ver más allá de la fachada de sicario que yo mostraba al mundo. Vio en mí a un hombre atormentado, con un alma rota, y poco a poco comenzó a sanar esas heridas. Me hizo recordar que aún había algo de humanidad en mí, que no todo estaba perdido. Durante un tiempo me sentí vivo de nuevo. Sofía se convirtió en mi refugio, en el único lugar donde podría ser yo mismo, sin la máscara de frialdad y el caos que me había obligado a adaptar. Llegué a creer que, tal vez, podría salir de ese mundo lleno de caos, pero como era de esperarse, mi pasado me alcanzó. Un día los hombres del cartel me encontraron con Sofía. La acusaron de ser una soplona, de estar conspirando en mi contra, y sin piedad la ejecutaron frente a mis ojos. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió por completo. Ya no quedaba nada de humanidad, nada de remordimiento, solo quedaba el vacío, la sed de venganza. Terminé con la vida de todos los que se cruzaron en mi camino, sin importar a quién pertenecían. Fue una masacre sin precedentes que me valió el temor y el respeto de mis compañeros sicarios, pero en el fondo
Sabía que nada de eso me devolvería a Sofía, que nada llenaría el abismo que se había abierto en mi alma. Desde entonces me he convertido en una sombra, un fantasma que deambula por las calles de Tijuana, acechando mis próximas víctimas. A veces me pregunto si algún día podré encontrar la redención, si seré capaz de expiar de todos los pecados que he cometido, pero en el fondo sé que es demasiado tarde para mí. He cruzado la línea y he perdido mi alma, y ahora lo único que me queda es seguir terminando con vidas, seguir alimentando esa sed de venganza que me consume por dentro. Tal vez algún día alguien tendrá la valentía de detenerme, de poner fin a esta existencia vacía y sin sentido. Hasta entonces, seguiré siendo el sicario, el monstruo que acecha en las sombras de esta ciudad maldita. Pero tú quien está escuchando esto, aún tienes tiempo para escapar de este terror que se vive día a día. Cuando era joven nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan drástico. Provenía de una familia humilde pero con sueños de un futuro mejor. Sin embargo, las circunstancias me empujaron por un camino del que me ha sido difícil escapar. Tras el fallecimiento de mi padre, mi madre y yo nos quedamos solos. Ella trabajaba arduamente, pero el dinero nunca alcanzaba. Fue entonces cuando un padrino de la mafia local se acercó a mí, ofreciéndome un trabajo que me sacaría de la miseria. Ingenuo y desesperado acepté sin pensarlo 2 veces. Así fue como me convertí en un sicario. Mis tareas consistían en vigilar, intimidar y en ocasiones eliminar a los enemigos de la organización. Al principio me costaba trabajo acostumbrarme a todo ese caos, pero poco a poco fui perdiendo el miedo y la compasión. Mi único objetivo era ganar dinero y sacar a mi madre de la pobreza. Con el tiempo me gané la confianza de mi padrino y me convertí en su mano derecha. Mis habilidades y lealtad lo impresionaron, y pronto me encomendó misiones cada vez más delicadas y peligrosas. Fue entonces cuando empecé a notar que algo extraño estaba sucediendo a mi alrededor. Uno por uno, mis compañeros comenzaron a desaparecer o a quedar locos. Algunos aseguraban haber visto sombras y escuchado voces en la noche, mientras que otros terminaban heridos o sin vida en circunstancias misteriosas. Aunque intenté mantener la calma, no pude evitar sentir un creciente miedo e inquietud. Fue entonces cuando mi padrino me convocó a una reunión. Ahí me reveló que había contratado un brujo de África para que nos protegiera de las fuerzas oscuras que parecían estar acechándonos. Según él, algunos de nuestros enemigos habían recurrido a la brujería para intentar acabar con nosotros. El brujo, quien era un hombre alto, nos explicó que debíamos seguir ciertas pautas para mantener a raya esas entidades malignas. Nos hizo usar amuletos, realizar ceremonias y beber pociones extrañas. Aunque al principio me parecía toda una locura, pronto empecé a notar que los ataques habían disminuido. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una noche, mientras patrullaba una zona, escuché unos ruidos extraños provenientes de un viejo almacén abandonado. Intrigado me acerqué a investigar, y lo que encontré me dejó perplejo. Dentro del almacén había un grupo de hombres realizando un ritual extraño. Estaban rodeados de velas, incienso y objetos simbólicos. Yo me escondí bien, así que no me vieron y como pude me alejé. En ese momento yo sentí una tensión palpable en el ambiente. Algo me decía que esos hombres estaban involucrados en actividades posiblemente relacionadas con la brujería. Decidí mantener mi distancia y reportar lo sucedido a mi padrino. Cuando le conté lo ocurrido, mi padrino no parecía sorprendido. Me dijo que esos hombres eran rivales de nuestra organización y que, al parecer, habían recurrido a prácticas ocultas para intentar debilitarnos. Me ordenó que mantuviera un ojo sobre ellos y que informara de cualquier novedad. A partir de ese momento,
Mi vida se convirtió en una constante vigilancia y enfrentamiento contra esos hombres. Junto al brujo africano intentábamos contrarrestar sus hechizos y maldiciones, pero era una batalla que parecía no tener fin. Poco a poco fui viendo cómo mis compañeros iban cayendo, víctimas de ataques misteriosos o de la paranoia que se apoderaba de ellos. Vivíamos en un estado de constante tensión y desconfianza, sin saber quién podría ser el siguiente en sucumbir. Finalmente, cuando ya no pude soportar más la presión y el miedo, decidí abandonar la organización. Sabía que eso significaba poner en riesgo mi vida y la de mi madre, pero ya no podía continuar en ese mundo de caos y oscuridad. Hoy en día vivo con la constante incertidumbre de si esos hombres o alguna fuerza oscura seguirá buscándome. A veces siento que me observan desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a atacar. Definitivamente es una carga que llevo a diario, haciéndome ver que nunca voy a poder escapar completamente de las consecuencias de mis acciones del pasado. Aún recuerdo con claridad aquella noche en la sierra de Michoacán, cuando mi vida cambió para siempre. En aquel entonces yo formaba parte de una organización criminal que controlaba gran parte de la región. Nuestras actividades se centraban principalmente en el tráfico de sustancias y la extorsión a los pobladores de la zona. Ese día mi equipo y yo teníamos la orden de patrullar una zona específica donde teníamos un campamento. Sabíamos que el camino sería difícil y que probablemente tendríamos que recorrerlo a pie, ya que era casi imposible llegar en vehículos. Nos preparamos con nuestro equipo táctico, armas y algunos suministros, y salimos a cumplir con nuestra misión. A medida que avanzábamos, el sol comenzaba a ocultarse y la oscuridad se apoderaba del bosque. Sabíamos que el camino se complicaría aún más una vez que la noche nos alcanzara, pero teníamos que llegar a nuestro destino sin importar las dificultades. Estábamos acostumbrados a movernos en la penumbra, así que no nos preocupaba demasiado. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en la sierra, empezamos a percibir algo extraño en el ambiente. Un frío intenso y un olor a azufre nos hicieron detenernos en seco. Miré a mi alrededor, pero no lograba identificar la fuente de esa inquietante sensación. De pronto, el compañero que iba delante de mí hizo una señal para que nos detuviéramos. Apuntamos nuestras armas, creyendo que se trataba de un grupo rival, pero lo que vimos a continuación me dejó completamente paralizado. A lo lejos pudimos distinguir la figura de un anciano recargado en una enorme roca. Su aspecto era deplorable, con las ropas desgarradas y sin camisa. Cuando estábamos a punto de acercarnos para ver si necesitaba ayuda, algo extraordinario y aterrador sucedió. En cuestión de segundos, el anciano comenzó a transformarse. Su cuerpo empezó a cambiar de forma, creciendo y adquiriendo rasgos animalescos. Sus huesos tronaban y su piel se desgarraba al instante, dando paso a una criatura monstruosa. Lo que teníamos frente a nosotros ya no era un ser humano, sino una especie de híbrido entre un chivo y un ave. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y de su cabeza brotaron enormes cuernos. Aquella criatura lanzó un lamento espantoso que me heló la sangre. En ese momento sentí un miedo abrumador que me paralizó por completo. Mis compañeros y yo nos quedamos inmóviles, incapaces de reaccionar ante semejante visión. Fue entonces cuando perdí el conocimiento, sin saber qué había sido de mis camaradas. Cuando desperté me encontraba en el campamento con una venda en la cabeza y un fuerte dolor en todo el cuerpo. Uno de mis compañeros estaba rezando a mi lado, y cuando le pregunté qué había sucedido me dijo que no me preocupara por eso y que mejor olvidara lo ocurrido. Nunca supe qué pasó con el resto de mi equipo. Nadie quiso darme detalles,
y lo único que puedo recordar son los lamentos que escucho en mis pesadillas, como si mis antiguos compañeros siguieran sufriendo. Desde entonces he intentado mantener distancia de todo lo relacionado con lo paranormal. No quisiera volver a experimentar algo similar a lo que viví esa noche en la sierra. Sin embargo, a veces siento que esa entidad infernal me sigue y que me está acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a atormentarme. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha sido una constante lucha por sobrevivir. Nací en una familia humilde, en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Mi padre era un alcohólico que pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, buscando su próxima dosis de alcohol. Mi madre, por otro lado, se esforzaba al máximo por mantener a flote a nuestra familia, trabajando largas jornadas en una fábrica local. Recuerdo perfectamente las noches en las que mi padre regresaba a casa, ebrio y molesto. Los gritos, el caos, el miedo que se apoderaba de mí y de mis hermanos. Intentábamos escondernos, rezar para que todo terminara pronto, pero era inútil. Mi padre parecía no tener control sobre sí mismo y descargaba toda su frustración y rabia sobre nosotros. Cuando cumplí 12 años, mi madre enfermó gravemente. Los gastos médicos se dispararon y pronto nos vimos al borde de la ruina. Mi padre, lejos de ayudarnos, se hundió aún más en el alcoholismo, dejándonos a nuestra suerte. Fue cuando decidí tomar cartas en el asunto. Empecé a juntarme con un grupo de chicos del barrio, algunos de ellos ya involucrados en actividades ilegales, desde robos, asaltos, hasta el tráfico de sustancias ilegales. Todo con tal de llevar algo de dinero a casa y evitar que mi madre y mis hermanos fallecieran de hambre. Al principio me costaba mucho trabajo. El miedo a ser atrapado, a decepcionarlos, a perderlo todo. Pero poco a poco fui adaptándome a ese estilo de vida. Recuerdo la primera vez que usé un arma. Fue un asalto en una tienda de conveniencia. La dependencia se resistió y uno de mis compañeros no dudó en dispararle. Fue una escena horrible. Líquido vital por todas partes. Los gritos de terror del dependiente. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Pero después, cuando vi el dinero que habíamos conseguido, algo en mí cambió. Ya no veía a las personas como seres humanos, sino como obstáculos a superar, como medios para un fin. Con el tiempo mi habilidad y mi crueldad fueron en aumento. Me convertí en uno de los delincuentes más temidos del barrio. Robaba a quien fuera, sin importarme las consecuencias, y si alguien se interponía en mi camino, no dudaba en eliminarlos. Mis compañeros me admiraban y me respetaban, y yo me sentía poderoso, como invencible. Pero ese poder no duró mucho. Un día mi madre falleció. Los gastos médicos y la falta de atención adecuada la habían consumido. Fue un golpe devastador para mí. Me hundí en una profunda depresión y mi actividad delictiva se disparó. Ya no robaba por necesidad, sino por rabia, por frustración. Quería hacer pagar a todo el mundo por lo que me había pasado. Fue entonces cuando conocí a Javier, un hombre que se hizo pasar por un empresario respetable, pero que en realidad era el líder de una de las organizaciones más peligrosas de la ciudad. Él me ofreció un trabajo que me cambiaría la vida para siempre. Él me llevó a su oficina, una enorme mansión en las afueras de la ciudad. Allí me presentó a su equipo, un grupo de sicarios expertos en todo tipo de actividades ilegales. Me explicó que necesitaba gente como yo, jóvenes con agallas y dispuestos a hacer lo que fuera necesario. A cambio, me ofreció un sueldo generoso y la posibilidad de ascender dentro de la organización. Yo acepté sin dudarlo. Ya no me importaba nada, ni las consecuencias de mis actos, ni siquiera mi propia vida. Quería venganza, quería poder y Javier me lo ofrecía todo.
Durante los siguientes años me convertí en uno de los sicarios más eficientes y despiadados de la organización. Participé en decenas de actos ilícitos. Poco a poco fui perdiendo mi humanidad, convirtiéndome en una máquina de terminar con vidas sin escrúpulos. Recuerdo una misión en particular, cuando tuve que capturar a la hija de un empresario rival de Javier. La pobre chica, apenas una adolescente, lloraba y suplicaba que la dejáramos ir, pero yo no sentía nada. La tomé brutalmente hasta que se desmayó y la entregué a Javier sin remordimiento alguno. Ese fue el punto de no retorno. A partir de entonces me volví aún más frío y calculador. Nada ni nadie podía detenerme. Mis superiores me ascendieron rápidamente, convirtiéndome en uno de los líderes de la organización. Pero el poder y el dinero no me llenaban el vacío que había en mi interior. Cada vez me sentía más solo, más distante de la humanidad. Los remordimientos y el arrepentimiento me atormentaban en sueños, pero durante el día era incapaz de mostrar piedad o compasión. Un día Javier me encomendó una misión especialmente delicada. Debía eliminar a un testigo clave en un juicio contra la organización. Se trataba de una mujer mayor, indefensa, que había accedido a declarar en contra de nosotros. Cuando llegué a su humilde apartamento, la anciana me suplicó que la perdonara, que no le hiciera daño. Pero yo, sin inmutarme, saqué mi arma y le disparé sin vacilar. El verla caer sin vida frente a mí fue como si una parte de mí también hubiera fallecido. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la anciana suplicando por su vida no me dejaban en paz. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había convertido en un monstruo, en alguien que ya no tenía cabida en la sociedad. Decidí que tenía que escapar, huir de esa vida de crimen y caos. Pero Javier y sus hombres no me lo iban a poner fácil. Sabían demasiado de mí y no iban a dejar que los traicionaran. Pasé semanas planeando mi escape. Tuve que deshacerme de varios de mis compañeros, aquellos que podrían delatarme. Fue una tarea ardua y llena de peligro, pero finalmente logré escapar de la organización. Ahora me encuentro escondido huyendo de Javier y sus hombres. Sé que tarde o temprano me encontrarán y que cuando lo hagan no tendrán piedad conmigo. Pero ya no me importa. He visto demasiado. He hecho demasiado y ya no puedo vivir con esa carga. Recuerdo las noches en que mis padres discutían acaloradamente, los gritos y el sonido de los golpes que me aterraban. En esos momentos me escondía en mi habitación, abrazando mis rodillas y deseando que todo terminara pronto. Esa atmósfera de tensión y miedo marcó profundamente mi infancia. Cuando cumplí 16 años, las cosas empeoraron. Mi padre perdió su trabajo y la situación económica se volvió insostenible. Yo quería ayudar a mi madre, pero mis calificaciones no eran lo suficientemente buenas para obtener una beca universitaria. Desesperado, comencé a juntarme con un grupo de jóvenes del barrio que se dedicaban a delinquir. Al principio solo me encargaba de hacer pequeños mandados y acompañarlos en sus salidas, pero pronto fui ganándome la confianza del líder del grupo. Me enseñaron a utilizar armas y a cometer asaltos. La adrenalina y el dinero fácil me atraparon. Me convencí a mí mismo de que era la única forma de sacar a mi familia de la pobreza. Los años pasaron y me fui convirtiendo en un miembro importante de la pandilla. Mis habilidades y frialdad al momento de actuar me valieron el respeto de mis compañeros. Llegué a liderar varias zonas del barrio, expandiendo el poder y la influencia del grupo. Mi madre se distanció de mí, decepcionada por el camino que había tomado, pero yo estaba cegado por la ambición y el deseo de poder. Un día todo se salió de control. Recibí la orden de deshacerme de un testigo incómodo para uno de nuestros negocios sucios. Cuando llegué a la casa de la víctima, me encontré con un joven que parecía indefenso. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar. Cuando
activé mi arma, sentí una extraña sensación de rechazo que me paralizó. Salí huyendo aterrado por lo que había estado a punto de hacer. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de lo ocurrido no me dejaban en paz. Fue entonces cuando comprendí que había cruzado una línea que no tenía retorno. Decidí que tenía que salir de esa vida como diera lugar. Reuní a mis principales lugartenientes y les dije que me retiraba. Ellos, furiosos, me acusaron de traición y cobardía. Sabían demasiado de mí y no podía confiar en que guardarían silencio. Así que tuve que tomar medidas drásticas. Esa misma noche me infiltré a la casa de uno de ellos y terminé con su vida mientras dormía. Luego hice lo mismo con otros 2 miembros clave de la pandilla. Me sentí asqueado de mí mismo, pero no tenía otra opción si quería salvar mi propia vida. Finalmente logré escapar del barrio y huir a otra ciudad. Cambié mi identidad y conseguí un trabajo honesto en un taller mecánico. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Sin embargo, los fantasmas del pasado me persiguen constantemente. A veces despierto sobresaltado en medio de la noche, reviviendo esas escenas de caos y traición. Sé que nunca podré redimir todo el daño que he causado, pero al menos intento ser una mejor persona y enmendar en la medida de lo posible los errores que un día cometí. Me llamo Marco y soy un sicario. No soy un héroe ni un villano. Soy solo un hombre que ha elegido un camino oscuro. A menudo me pregunto si alguna vez podré escapar de la sombra que me persigue. Todo comenzó hace años, cuando la vida me empujó a tomar decisiones que nunca imaginé que haría. Crecí en un barrio donde el caos era parte del paisaje cotidiano. A los 13 años, había visto más fallecidos de los que debería haber visto en toda mi vida. Mi familia desmantelada por las adicciones y la falta de oportunidades me dejó solo para enfrentar un mundo cruel. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas, escuché un grito desgarrador. Me acerqué y lo que vi me heló la sangre. Un hombre yacía en el suelo, su rostro bañado de líquido vital. La escena era caótica. La gente corría en direcciones opuestas, pero yo en mi ignorancia me quedé paralizado. Fue entonces cuando un hombre se acercó a mí. Vestía un abrigo largo y tenía una mirada que podía atravesar el alma. ¿Quieres ser fuerte?, me preguntó. En ese momento no comprendí que la fuerza venía con un precio alto. Acepté su oferta y me convertí en un aprendiz de sicario. Al principio solo eran pequeños trabajos, intimidaciones, amenazas. Con el tiempo los encargos se volvieron más oscuros y peligrosos. Aprendí a manejar un arma, a ser rápido y preciso. Me enseñaron que la vida de los demás no valía nada en este juego y que la única regla era no dejar testigos. Una noche después de un trabajo particularmente brutal, me encontré en un bar de mala muerte. Las luces titilaban como si estuvieran a punto de apagarse. Mientras tomaba un trago sentí una presencia. Al girar la cabeza vi una figura encapuchada en la esquina. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos estaban fijos en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me sentí observado como si ese extraño supiera lo que había hecho. A medida que pasaban los días, esa figura se convirtió en una constante en mi vida. Lo veía en las sombras, en las calles, en los lugares donde me creía a salvo. La paranoia comenzó a consumir mi mente. Mis noches se llenaron de insomnio y las pesadillas se apoderaron de mis sueños. En ellas la figura encapuchada se acercaba lentamente y cuando estaba a punto de tocarme me despertaba empapado en sudor. Una noche mientras caminaba de regreso a casa decidí enfrentar mis miedos. Me dirigí a un callejón oscuro, el mismo donde vi a este hombre por primera vez. La luna era la única fuente de luz.
y el aire estaba impregnado de un extraño silencio. ¿Quién eres?, grité al vacío. La respuesta llegó de forma de un eco que reverberó en las paredes. Soy la sombra de lo que has hecho, dijo una voz profunda. No había nadie allí, pero sentí su presencia. Mi corazón latía desbocado mientras recordaba los rostros de cada víctima, las vidas que había arrebatado. En un arranque de desesperación saqué mi arma y disparé al aire. El sonido resonó como un trueno, pero no hubo respuesta, solo el silencio abrumador que me envolvía. Con el tiempo la figura se volvió más tangible. Comenzó a aparecerse en lugares inesperados, en el espejo, en la esquina de las calles, incluso en momentos de tranquilidad en mi hogar. Comencé a escuchar susurros, palabras que me incitaban a recordar lo que había hecho. ¿Cuántas almas has perdido?, preguntaba la voz. ¿Cuánto tiempo más puedes vivir así? Una noche, después de un trabajo que había salido mal, encontré un mensaje en mi puerta. Estaba escrito con líquido vital, diciendo no hay escape. En ese momento comprendí que había cruzado una línea. La sombra que me perseguía no solo era el remordimiento, era la manifestación de todas mis acciones. Cada disparo, cada vida que había terminado había creado un vínculo invisible que me ataba a lo que había hecho. Decidí cambiar mi vida y dejar todo atrás, pero esa sombra no me permitía escapar tan fácil. En cada paso que daba sentía su aliento en mi nuca. Comencé a buscar ayuda, a hablar con personas que conocían la oscuridad en la que me había sumergido. Sin embargo, con cada intento de redención se encontraba con la misma respuesta. No puedes escapar de lo que eres. Una noche, en un intento desesperado por liberarme de la culpa, volví al callejón donde todo había comenzado. La figura estaba allí esperándome. ¿Qué quieres de mí?, grité con la voz temblorosa. Quiero que enfrentes lo que has hecho, respondió, y su voz resonó en mi mente como un eco interminable. De repente todo se volvió oscuro. No había más luz, ni sonido. Me encontré en un laberinto de recuerdos, reviviendo cada que terminaba con la vida de alguien, cada grito, cada vida que había destruido. La sombra se convirtió en una figura tangible, un reflejo de mi propia oscuridad. En ese momento desperté en mi cama. Estaba empapado de sudor. La figura aún presente en mi mente. Decidí que ya no podía vivir así. Fue así que fui a la comisaría de mi ciudad y me entregué. Había venido a confesar, dije, con la voz entrecortada. La sombra me siguió, pero esta vez no tenía miedo. Hoy en día la vida en la cárcel no es fácil. Cada día es un recordatorio de lo que he hecho, y la figura encapuchada sigue apareciendo de vez en cuando. No sé si en algún momento me pueda perdonar por todo lo que hice, o si continuaré haciéndolo una vez saliendo de prisión. En la ciudad, el ruido nunca se detiene, pero aquí en mi refugio, el silencio es mi único compañero. Mi nombre no tiene ningún sentido, pero sé que si estás viendo esto, es porque has decidido adentrarte en el mundo que muchos prefieren ignorar. Desde que tengo memoria, siempre he estado rodeado de caos. Crecí en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Mis padres, atrapados en su propia lucha por sobrevivir, apenas prestaban atención a lo que sucedía a su alrededor. Aprendí desde joven que la lealtad y la traición eran dos caras de la misma moneda. A los 10 años, ya había visto más de los que muchos verán en toda su vida. Fallecidos en la calle, peleas a puñetazos entre pandillas, y la constante amenaza de ser arrastrado a ese abismo que llamamos crimen. Cuando cumplí 17, la vida me presentó una opción: seguir el camino de mis padres, trabajar de sol a sol y vivir al borde de la pobreza, o adentrarme en el oscuro mundo del narcotráfico. No fue una decisión difícil,
El dinero fácil, el respeto que se obtiene en las calles y la promesa de poder me sedujeron. Fue así como me convertí en un sicario. El primer trabajo no se olvida. Recuerdo la noche. La luna estaba oculta tras las nubes y el aire olía a lluvia. Me dieron una dirección, un bar en el centro de la ciudad. El objetivo era un tipo que había traicionado a su propia organización. La adrenalina corría por mis venas mientras me acercaba al lugar. Cada paso que daba era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Cuando entré al bar, el bullicio de la música y las risas se apagaron. Todos sabían que algo iba a suceder. Lo vi en la esquina, con una cerveza en la mano, ajeno a su destino. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. Me acerqué, y en un instante que pareció eterno saqué el arma. El sonido del disparo resonó en mis oídos como un eco. Él cayó y con él, una parte de mí. No sentí remordimiento en ese momento, solo alivio. Había completado mi primera misión. Con el tiempo me convertí en uno de los más buscados. Las organizaciones me querían a su lado y los enemigos deseaban mi cabeza. Aprendí a vivir en la sombra, a mirar por encima del hombro. Cada día era una lucha constante por la supervivencia. La traición era una constante en mi vida. Nunca confié en nadie. Mis amigos, entre comillas, eran solo herramientas en un juego mortal. Las noches se convirtieron en un desfile de caras que se desvanecían en la oscuridad. A veces me sentaba en la cama, mirando las balas que había acumulado. Cada una de ellas llevaba una historia, un final. La soledad se volvió mi compañera y las pesadillas mi condena. Los rostros de aquellos a quienes había terminado con su vida me perseguían. Intentaba ahogarlos en botellas de alcohol y sustancias, aunque solo fuera por un momento. Una noche todo cambió. Recibí una llamada, un trabajo más, pero esta era una diferente. El objetivo era alguien cercano, un amigo de la infancia que había elegido el lado equivocado. La traición dolía más cuando venía de alguien que conocía, pero sabía que no podía dudar. El negocio es el negocio, y la lealtad no tiene lugar en este mundo. El encuentro fue en un viejo almacén, un lugar que había sido testigo de demasiados fallecidos. Cuando lo vi, la realidad me golpeó. No podía hacerlo. Con la voz en mi cabeza, la que me había mantenido vivo hasta ahora, me decía que no había opción. El arma en mi mano temblaba, y la decisión se convirtió en un tormento. Al final, apreté el gatillo. Su rostro se desvaneció en un instante, y con él una parte de mi humanidad. Después de esa noche, ya no fui el mismo. La culpa se convirtió en un peso insoportable. Cada vez que me miraba en el espejo veía un extraño, un ser vacío, incapaz de sentir amor o compasión. La vida que había elegido me había consumido. Las noches se convirtieron en un ciclo de insomnio, y la soledad se volvió mi condena. El tiempo pasó, y la vida en las calles se volvió más peligrosa. Las guerras entre bandas estallaban en cada esquina, y yo me convertí en una víctima de mi propio juego. En una emboscada, sentí el frío metal de una pistola contra mi cabeza. Era el final, o al menos eso pensé. Pero en ese momento comprendí que no había escapatoria. La vida que había llevado, las decisiones que había tomado, me habían llevado hasta aquí. Sin embargo, pude salir ileso, con unas heridas, pero a fin de cuentas vivo. Hoy estoy aquí en este pequeño departamento, reflexionando sobre mis elecciones. Sé que no puedo cambiar el pasado,
pero espero que mi historia sirva de advertencia. La vida de un sicario no es glamorosa, es un ciclo de caos y fallecidos. Si alguna vez te encuentras en un camino similar, recuerda que siempre hay otra opción. La noche caía en la ciudad como un manto oscuro, y las luces de los coches parpadeaban como estrellas perdidas en el cielo contaminado. Sentado en la parte trasera de un viejo sedán, observé cómo las calles se vaciaban, como si la vida misma se estuviera escondiendo de lo que estaba por venir. Mi nombre es Javier, pero en mi mundo me conocen como el lobo. No es un nombre que elegí, sino uno que me fue impuesto por la naturaleza de mi empleo. Desde joven aprendí que la vida no es más que un juego de supervivencia. Nacido en un barrio en donde la ley era solo un susurro, me enseñaron a ser fuerte, a no mostrar debilidad. A los 17 años tomé decisiones que me llevaron por un camino oscuro, el tráfico de cosas ilícitas. Con el tiempo me convertí en un hombre temido y respetado. El caos era mi compañero constante, y los fallecimientos, un resultado inevitable de mi profesión. Pero no hay gloria en lo que hago, solo una fría realidad que se apodera de mí cada vez que aprieto el gatillo. Aquella noche la misión era clara, un ajuste de cuentas con un traidor. La víctima se había aliado con la policía, y eso era imperdonable. Sabía que el riesgo era alto, pero el dinero era bueno y la adrenalina también era un poderoso estimulante. Con el rostro cubierto por una máscara, me dirigí al lugar acordado. La lluvia comenzaba a caer, creando un ambiente tenso que solo aumentaba mi ansiedad. Llegué al callejón donde se suponía que estaría. La luz de un farol parpadeaba, y la sombra de un hombre se recortaba contra la pared. Era él. Con pasos silenciosos me acerqué, sintiendo el peso del arma en mi cadera. Pero en el instante en el que estaba a punto de imponer mi venganza, algo cambió. Ruidos de sirenas rompieron la calma de la noche. La policía. En un segundo la situación se tornó en caos. El traidor, al darse cuenta de la inminente llegada de los agentes, trató de escapar. Sin pensarlo, yo disparé. El eco del tiro resonó en el callejón y el hombre cayó al suelo, pero no tenía tiempo para sentir satisfacción. La sirena se acercaba rápidamente. Sentía cómo el pánico se apoderaba de mí. No podía ser atrapado. No podía permitir que mi vida se desmoronara por un momento de debilidad. Corrí a través del callejón, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las luces de los coches patrulla iluminaban la oscuridad, y el sonido de las voces de los oficiales resonaba cada vez más cerca. Me deslicé entre las sombras, buscando una salida. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, recordando cada rincón, cada calle que podía utilizar como refugio, pero el tiempo no estaba de mi lado. Al girar en una esquina choqué contra un grupo de oficiales. La sorpresa fue mutua. Sin pensar disparé de nuevo. Las balas silbaron y uno de ellos cayó al suelo. El caos estalló a mi alrededor. Gritos, disparos, el olor a pólvora llenaba el aire. No había tenido tiempo para la duda. Cada segundo contaba. Avancé disparando a ciegas, tratando de abrirme paso entre la línea de agentes que se interponían entre yo y la libertad. La adrenalina me impulsaba, pero también el miedo. Cada disparo que soltaba era un recordatorio de que estaba cruzando un límite del que no podía regresar. Finalmente, logré encontrar una salida hacia un callejón lateral. Las luces de la patrulla se desvanecían a lo lejos, pero no podía permitirme relajarme. Sabía que había dejado atrás un rastro de fallecimientos y desolación, y eso me perseguiría siempre. La lluvia comenzó a caer más fuerte, empapando mi ropa y lavando el sudor de mi frente. Me detuve un momento, apoyándome contra la pared, intentando recuperar el aliento.
Mi mente estaba en un torbellino, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Había terminado con la vida de un hombre, y aunque era parte de mi trabajo, el peso de mis acciones comenzaba a asfixiarme. La policía no tardaría en dar con mi paradero. Sabía que tenía que desaparecer, al menos por un tiempo. Recorrí las calles vacías, buscando un lugar seguro. No podía regresar a casa. No podía poner en peligro a mi familia. La traición había hecho que mis instintos de supervivencia se activaran, y ahora estaba solo en un mundo que me quería sin vida. Finalmente encontré un refugio en un viejo motel, un lugar que había utilizado en el pasado. La habitación era oscura y sucia, pero era un lugar perfecto para esconderme. Me dejé caer sobre la cama sintiendo el cansancio apoderarse de mí, pero el sueño no vendría. La culpa me mantenía despierto. La imagen del traidor caído, el líquido vital, era una condena que había que cargar. Pasaron las horas y aunque intenté calmar mi mente, sabía que esto no terminaría para nada bien. La policía no se detendría hasta que me encontrara. Cada ruido afuera me hacía saltar, cada sombra me parecía un agente. La paranoia se apoderaba de mí y comprendí que esa vida definitivamente era un ciclo sin fin. Sé que no hay redención, solo un camino hacia la oscuridad, y el verdadero terror es aquello que vivimos día con día. Historias de terror de la internet.